El viento gélido de la sierra michoacana soplaba con saña sobre la casa de adobe, arrastrando consigo el olor a tierra removida por el aguacero que caía sin clemencia. A El Nido, como don Ramón y doña Elena llamaban con cariño al ranchito que había albergado sus vidas enteras, parecía llorar junto al cielo grisáceo. Era una tarde de profunda ingratitud, donde la escena que se desarrollaba a la puerta era un espejo sombrío del alma humana. Don Ramón, de sus 75 años, sujetaba una vieja maleta de cuero raída, y sus ojos, antes llenos de bondad, reflejaban ahora el horror de un abandono cruel, el miedo a volverse invisible en su propia vejez. Elena, su esposa de 72, apretaba un pequeño rosario contra el pecho, la fuerza de su fe la única muralla contra el dolor que la desgarraba por dentro. La estampa de un matrimonio de ancianos siendo echado de su hogar por aquellos a quienes dieron la vida, bajo una lluvia fría en el interior de Michoacán, era una imagen que rompía el corazón y hacía preguntar: ¿dónde estaba la justicia divina en ese momento de dolor punzante? Arturo y Carmen, los dos hijos, permanecían secos bajo el portal de la casa, sus rostros impasibles y fríos como el mármol de un mausoleo. Arturo, el mayor, tenía la impaciencia de quien quiere deshacerse de un estorbo y no la tristeza de quien se despide de sus padres. Agitaba un manojo de llaves en la mano, un sonido metálico y seco que hacía eco del vacío de su alma. El argumento era siempre el mismo, repetido como un mantra de egoísmo. El rancho estaba viejo, económicamente inviable, y el dinero de la venta era crucial para sus vidas en la capital. Carmen, la menor, evitaba la mirada de la madre, una omisión cobarde que le dolía más a Elena que las palabras de su hermano. Su pasividad era el atestado de que la ambición y el confort personal habían asfixiado el amor y la gratitud. El sacrificio de sus padres, que habían vendido pequeñas parcelas de tierra y pasado noches sin dormir para que sus hijos estudiaran en Guadalajara, había sido olvidado, intercambiado por una avaricia que se vestía de necesidad. «Órale, padrecito, muévete, la lluvia va a arreciar más», dijo Arturo, sin una pizca de calidez en la voz, usando el diminutivo de forma cínica, casi como un insulto. «Ya perdimos mucho tiempo con esta vejestorio, tenemos que firmar los papeles de la venta esta semana». Don Ramón apenas podía procesar las palabras, sintiendo que sus manos callosas temblaban, no solo por el frío, sino por la vergüenza de ser testigo de la ingratitud de su propia carne. Elena entonces logró encontrar la voz, ahogada por el dolor, pero firme en la dignidad que le quedaba. «Por el amor de Dios, mijo», suplicó. La frase ahora un gemido auténtico en español. «¿Se te olvidó cuando eras chamaquito y no teníamos ni para el pan? Lo dimos todo, mijo». Arturo no cedió, solo resopló. «El pasado no paga las cuentas, mamá. Mírense, son una carga, un gasto. Esta tierra no vale nada, es solo un pedazo de lodo». Y fue en ese momento que la crueldad alcanzó su apogeo. Viendo que su padre dudaba en el umbral de la puerta, como si su cuerpo se negara a aceptar la expulsión, Arturo perdió la paciencia del todo. Sus ojos se entrecerraron con desprecio y empujó la puerta con fuerza, casi golpeando a don Ramón, gritando las palabras que rasgarían el alma de la pareja y darían nombre a aquella historia de horror. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas. Queremos saber hasta dónde llegó esta historia de injusticia y esperanza. Salgan ya de aquí. ¿Qué me importa si se mueren bajo la lluvia? La casa es mía ahora. Vayan a mendigar a la calle si quieren. La frase, dicha con escarnio, fue como un rayo en el corazón de don Ramón, que sintió el cuerpo ceder bajo el peso del dolor y la ingratitud. El suelo de tierra apisonada de la colonia donde vivían parecía tragarse su dignidad. Carmen, que
Presenciaba todo en silencio. Solo se encogió de hombros, dándose la vuelta para entrar en la casa, cerrando la puerta a continuación y sellando el destino de sus padres. El sonido de la puerta al azotarse, un eco seco y final, fue lo último que la pareja escuchó de sus hijos. Estaban solos, bajo el aguacero de Michoacán, con el alma hecha pedazos y un destino incierto por delante. La esperanza de la pareja se apoyaba en una promesa familiar, un secreto guardado por años en el pecho de don Ramón. Apretó la mano de Elena, buscando en ella el consuelo que sus hijos le negaban. El dolor del abandono era insoportable, pero el viejo campesino todavía guardaba un as bajo la manga, un detalle que sus hijos, en su avaricia ciega, jamás podrían imaginar. La promesa era de su padre, un hombre humilde que le había enseñado que el tesoro más grande no es el dinero, sino la honra y la palabra. El secreto era un peso, pero ahora, bajo la violencia de la ingratitud, se convertía en un arma potencial de justicia. La dignidad de don Ramón, aunque herida, seguía intacta y sabía que tendría que tomar una decisión difícil, quizá la más importante de toda su vida. Mientras caminaban por la carretera enfangada, solo con el ruido de la lluvia y el silencio del dolor, Elena murmuró, sus lágrimas mezclándose con el agua de la lluvia. «Ay, Dios mío, Ramón, ¿qué hicimos mal para merecer esto?» Don Ramón solo negó con la cabeza, la mirada fija en el horizonte de Morelia, la ciudad vecina donde un viejo amigo, señor Fidel, había prometido refugio. Sabía que el sufrimiento era grande, pero también sabía que la vida, como enseña la fe, da muchas vueltas, y que la justicia divina, con el favor de Dios, no fallaría. El corazón del viejo ejidatario estaba en guerra. El amor por sus hijos, por más ingratos que fueran, y la necesidad de proteger la honra y la promesa de su padre. El viejo rancho, que sus hijos consideraban un estorbo, en realidad guardaba un secreto que cambiaría la vida de Busintossinder en todos, y el precio de la avaricia sería demasiado alto para ser pagado. La pareja siguió su camino, uno amparando al otro bajo el manto de la lluvia que lavaba la tierra, pero no la herida abierta en sus corazones. La imagen de la puerta cerrándose, el grito de escarnio de Arturo y la cobardía de Carmen quedarían grabados para siempre en sus memorias. La promesa de un final feliz parecía distante, pero la fe y la dignidad de don Ramón y doña Elena, trabajadores humildes de la colonia de Michoacán, eran el motor silencioso de un giro que estaba a punto de ocurrir, probando que la verdadera riqueza no se mide en hectáreas de tierra, sino en el valor de un carácter inquebrantable. Caminaban en dirección a la ciudad, rumbo a un destino que para sus hijos era la miseria, pero que para ellos se convertiría en el escenario de una redención sorprendente y justa. Don Ramón y doña Elena no eran gente de ostentación. Su vida en el Nido, el ranchito apartado de Morelia, se regía por el sol y las obligaciones de la fe católica. El portal de la casa, donde pasaban las tardes, siempre estaba repleto de macetas con geranios coloridos, y el olor del café de olla, hecho con canela y piloncillo, era el aroma constante de la mañana. Elena, la madrecita, como la llamaban los vecinos con cariño, dedicaba parte de la mañana a amasar la masa en el metate para hacer las tortillas del almuerzo, un ritual sagrado de nutrición familiar. Sus manos, hábiles y firmes, eran las mismas que sujetaban el rosario todas las noches, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que protegiera a sus hijos, incluso cuando ya se habían convertido en adultos distantes e ingratos. La vida sencilla, marcada por el sudor del trabajo en la milpa y por la ida a misa en la parroquia de la plaza central de Pátzcuaro todos los domingos, era lo que conocían y valoraban. El sacrificio era el idioma del amor que don Ramón y Elena hablaban.
Lejos de la capital, ellos eran el retrato del pueblo mexicano que honra la tierra y la familia. Recuerdo cuando Arturo, el hijo mayor, quiso ir a la universidad en Guadalajara. Don Ramón, sin pestañear, vendió la única yunta de bueyes que tenía para cubrir los primeros gastos, diciéndole a Elena: «Nuestros hijos no tendrán que tener las manos callosas como las mías, mi vida». La pareja se apretó el cinturón, comió menos, vistió el mismo rebozo por más años, pero se aseguró de que sus hijos tuvieran el diploma. Ese era el valor que le daban a la vida, ver el éxito de 1900. Sus chamacos, aunque costara su propio confort y su propia salud. La ingratitud, por lo tanto, dolía triplemente, pues era la negación de un amor que había sido probado y comprado con años de privación silenciosa. Arturo, el antagonista de esta historia, se había transformado en un reflejo amargo de la vida moderna. En la capital se acostumbró al lujo y a la vida fácil, acumulando deudas con la misma facilidad con que olvidó su origen humilde. Era un hombre grande e impaciente, que veía el dinero no como una herramienta de trabajo, sino como un fin en sí mismo. Su esposa, una mujer de la ciudad, era la verdadera fuerza motriz detrás de la avaricia, siempre presionándolo para que vendiera el viejo rancho, que ella veía solo como un montón de lodo y ruinas. La casa de sus padres, que para don Ramón era un hogar y una herencia sentimental, para Arturo era un estorbo, un inmueble mal ubicado que necesitaba ser liquidado. Él no veía la historia, la fe o el sacrificio, veía solo un precio en el mercado. Carmen, la menor, cargaba el fardo de la cobardía. No era mala como su hermano, pero era débil y egoísta. Se casó con un hombre que exigía comodidad, y se dobló ante esa presión, evitando la confrontación con Arturo y cerrando los ojos ante el dolor de sus padres. Su contribución al abandono fue la omisión, el silencio que respaldaba la crueldad. Era ella quien solía recibir las cartas de Elena, llenas de cariño y tamales caseros, pero era también ella quien las tiraba sin leer completamente, con la excusa de que estaba muy ocupada. El recuerdo del olor a pozole que su madre hacía en Navidad, de las posadas que celebraban juntos, todo eso se había disipado ante el brillo frío del dinero. El viejo don Ramón era un hombre de secretos, pero no por maldad, sino por lealtad a una promesa ancestral. Su padre, un campesino de pocas posesiones, le había enseñado en su lecho de muerte sobre la caja de cedro. La caja no era solo un tesoro material, sino un símbolo de honra y humildad. El yacimiento de plata, aunque de baja ley, estaba allí, pero la promesa era mantenerlo oculto, para que la familia no perdiera su esencia y el valor del trabajo duro. Don Ramón honró esa promesa durante décadas, viviendo en la sencillez y el sacrificio, sin nunca dejar que el oro y la plata corrompieran el corazón de sus hijos. Ironía cruel. La humildad que él preservó para la familia fue la misma que hizo que fuera despreciado y expulsado por sus propios hijos, que, ciegos por la ambición, juzgaban la pobreza de sus padres como falta de éxito. En el camino hacia Morelia, don Ramón se acordó del Día de Muertos del año pasado, la última vez que sus hijos estuvieron en el rancho. Vinieron más para asegurarse de que sus padres no tenían bienes valiosos que para honrar la memoria de sus abuelos. Elena, con el corazón roto, preparó la ofrenda con pan de muerto, cempasúchil y las comidas favoritas de los que se fueron, pero Arturo y Carmen apenas se quedaron el tiempo suficiente para beber el atole caliente. No entendían el valor de la tradición, del respeto a los abuelos, del ciclo de la vida y de la muerte que enseña a honrar a quienes vinieron antes. La fe y la cultura que sostenían la vida de don Ramón y Elena eran consideradas supersticiones de gente vieja por los hijos ambiciosos, que ahora los abandonaban bajo la lluvia como a basura.
La maleta que don Ramón cargaba era pesada, pero no por lo que contenía. El verdadero peso era el dolor de tener que huir de su propia casa y la incertidumbre del futuro. El destino de los hijos ingratos y el de los padres abandonados estaba a punto de cruzarse de forma dramática. La avaricia de los hijos los hizo ignorar los años de sacrificio de sus padres, y esa misma avaricia les impediría ver la verdad que estaba justo debajo de sus narices, enterrada en el fondo del pozo seco, detrás del gallinero, en el rancho El Nido. Se rieron y se burlaron de sus padres, pensando que eran pobres y miserables. Pero lo que no sabían era que la humilde casa de adobe no era solo una casa, era la puerta de entrada a un secreto de familia. Elena, mirando la carretera enfangada, suspiró y le dijo a don Ramón: «Con el favor de Dios, mi viejo, encontraremos paz». La frase, dicha con la resignación y la fe que caracterizan a las mujeres latinas, era un bálsamo para el sufrimiento. Don Ramón asintió, apretando la mano de su esposa, y en ella el rosario que ella sujetaba. La fe era el único refugio seguro para ellos en aquel momento, y la promesa de su padre, el secreto de la caja de cedro y del yacimiento, era la esperanza de que la justicia, aunque tardía, vendría para castigar la ingratitud y honrar el sacrificio. La vida da muchas vueltas, y la de Arturo y Carmen estaba a punto de sufrir un giro que les haría cuestionar todas sus elecciones. Pero quizás sería demasiado tarde para el arrepentimiento y para el perdón. La casa del ranchito, ahora vacía y silenciosa, era el escenario de la injusticia. Pero lo que los hijos no sabían era que la venta de la tierra no era el fin, sino el comienzo de una venganza poética, donde la ley del retorno se manifestaría con toda su fuerza. La caja de cedro, el objeto clave que don Ramón había guardado por décadas, no contenía solo el mapa y los documentos, sino la prueba de que la verdadera herencia no se medía en dinero. Era el legado de la honra y la humildad, valores que Arturo y Carmen, en su prisa por volverse ricos, habían tirado junto con el amor de sus padres. El secreto estaba seguro, esperando el momento justo para revelarse, y el ejidatario ya había comenzado a mover las piezas del destino con la ayuda de un abogado de Morelia, a quien había buscado en secreto hacía semanas. El asedio contra don Ramón y doña Elena no fue repentino. Fue una asfixia lenta, calculada por Arturo y su esposa, que comenzó con llamadas esporádicas y visitas rápidas, siempre terminando con la presión por la venta del rancho. Pero el momento exacto en que la vida de la pareja cambió, cayendo de un dolor soportable a una humillación insoportable, fue en aquel martes lluvioso, cuando Arturo llegó en auto, acompañado de un hombre de traje y corbata que se presentó como un avalista de Monterrey. Y Carmen, por primera vez en meses, estaba presente, más como espectadora que como participante. Exigieron que sus padres firmaran papeles de renuncia a la propiedad, alegando que el avalista no esperaría más y que la venta era una cuestión de vida o muerte para los negocios de Arturo. El viejo ejidatario se resistió, alegando que aquella tierra era la tumba de sus padres y que jamás la vendería a extraños. Pero la crueldad de sus hijos estaba a punto de manifestarse en su forma más horrenda. «No seas sentimental, padrecito», se burló Arturo, golpeando con la carpeta la mesa rústica de madera donde Elena servía café. «Esta tierra vale menos que un puñado de frijoles secos. Nos estás impidiendo progresar». El avalista, un hombre frío de 1900. Guadalajara miraba el reloj, impaciente con el drama familiar, lo que solo aumentaba la presión sobre la pareja. Elena intervino, sujetando las manos temblorosas de su marido, e hizo un último llamado a su hija. «Carmen, mija, dile a tu hermano que no nos eche. ¿A dónde iremos? A nuestra edad. Por el amor de Dios, ten piedad».
Su voz se quebró en un sollozo, y la matriarca miró la imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en el pequeño altar de la sala, buscando una intervención divina que no vendría en ese instante. Carmen, sintiendo el peso de la mirada de su madre, desvió el rostro y murmuró una excusa débil, haciendo eco de las palabras de su hermano. Yo no puedo hacer nada, mamá. Es lo mejor para ustedes. Estarán más cómodos en un cuartito en la ciudad. El rancho es una carga, un gasto. Su omisión, más que la rabia de Arturo, fue lo que selló el abandono. En ese momento, don Ramón se dio cuenta de que había perdido a sus hijos no por la muerte, sino por la avaricia. Se levantó, la dignidad herida pero no quebrada, y señaló la puerta. Pues entonces váyanse. Si así es como nos ven, como una carga, ya no queremos el amor que no tienen para darnos. La ironía era que, aunque habían sido ellos quienes dieron la orden de desalojo, fueron los padres quienes, por la honra, se pusieron en marcha para salir de aquella casa que se había vuelto fría y hostil. Pero la humillación no paró ahí. Mientras don Ramón tomaba la vieja caja de madera, que contenía ropa y fotos, y no el secreto del yacimiento para despistar a sus hijos, y la maleta raída, Arturo sonrió con escarnio. «No tienen a dónde ir, pobres diablos», dijo, usando la expresión para intensificar el desprecio. «La casa de tía Rosa en la capital, vendida hace años para pagar mis deudas, ¿recuerdan?». Se rió, y Carmen se rió con él, una risa nerviosa y forzada, pero aún así una risa. Fue la risa lo que rompió a don Ramón por dentro. Allí, bajo la luz tenue de la tarde de Michoacán, el campesino vio la totalidad de la maldad de sus hijos, la indiferencia que rozaba la sociopatía, el recuerdo del sacrificio, del sudor derramado en la milpa, se transformó en un resentimiento amargo, un veneno que tragó en seco. La lluvia, que había caído como una llovizna fina, comenzó a arreciar, anunciando la tormenta. El avalista, ya impaciente, firmó un documento y se lo entregó a Arturo, quien lo guardó con satisfacción. «Tomen la combi en la carretera, la dirección del asilo está aquí», mintió, intentando hacer creer a sus padres que había provisto un lugar para ellos. Don Ramón no tomó el papel. Sabía que era una mentira, otro intento de deshacerse de ellos. La única certeza de la pareja era la dirección de señor Fidel, su amigo de toda la vida que vivía en un barrio humilde de Morelia. La fuerza para enfrentar la carretera provino de la fe y la necesidad de supervivencia, y no de caridad alguna de los hijos ingratos. «¡Qué barbaridad, hijo!», se lamentó Elena, cubriéndose la cabeza con el rebozo para salir bajo la lluvia. «Dios ha de ver lo que le estás haciendo a tus padres, quien siembra, cosecha, y tú plantaste el dolor en nuestros corazones». La mención a la justicia divina irritó a Arturo, que fue hasta la puerta y empujó a sus padres con más fuerza, gritando la frase que selló el acto de crueldad y dio título a la historia. «Muéranse bajo la lluvia. ¿Qué me importa? La casa es mía ahora». El grito resonó por la sierra, llevándose consigo la dignidad del ejidatario y la inocencia de la madrecita. Carmen cerró la puerta, y el sonido seco fue la última confirmación del abandono, un puñetazo en el estómago de la fe y la esperanza. En ese momento, don Ramón, con el agua corriendo por su rostro y mezclándose con las lágrimas silenciosas, tomó la decisión final. Sus hijos ya no merecían la honra de la promesa de su padre. Serían castigados no por la pobreza, sino por su propia avaricia. Apretó la mano de Elena, que lloraba copiosamente, y le susurró: «No llores, mi vida. Dios nos dio el aire que respiramos y el suelo que pisamos. El dinero no compra el amor, y la justicia no falla». En el fondo sentía que aquel abandono, aunque cruel,
Era el detonante necesario para que él se liberara de la promesa de su padre y usara el secreto del yacimiento para un propósito mayor que la riqueza, la redención de su honra y el castigo de la ingratitud. Caminaron por la carretera desierta, la lluvia castigando sus cuerpos. Don Ramón recordó el día de la Virgen de Guadalupe, la fiesta del 12 de diciembre, a la que él y Elena jamás faltaban. Sintió que la Virgen los protegía en ese momento de prueba, dándoles fuerza para caminar hacia la casa de señor Fidel. La casa, con su patio y su gallinero, ahora vacía y silenciosa, parecía haber perdido su alma. Pero lo que Arturo y Carmen no sabían era que la caja de cedro que habían ignorado en el pozo seco no contenía solo el mapa, sino la prueba de que la humildad de don Ramón era solo la capa para una riqueza que la ambición, ciega de sus hijos, había despreciado. La ingratitud de Arturo y Carmen les había costado no solo el amor de sus padres, sino la oportunidad de una fortuna. Y la vida les daría esa lección de forma clara y brutal. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Quien siembra la injusticia, cosecha la desgracia. La jornada hasta Morelia fue un vía crucis de dolor y humillación. La lluvia continuaba cayendo y cada paso en la carretera enfangada era un golpe a la dignidad de don Ramón y doña Elena. Cuando finalmente llegaron al barrio humilde donde vivía señor Fidel, un amigo de la infancia de don Ramón, estaban exhaustos, empapados y con el alma hecha pedazos. La casa de Fidel, aunque sencilla, era un refugio de calor humano. La esposa de Fidel, doña Amparo, una mujer de gran corazón, los recibió con un abrazo apretado y una taza de champurrado caliente, el atole de chocolate que reconforta el alma. El contraste entre la frialdad cortante de sus propios hijos y la cálida hospitalidad de un amigo reavivó una pequeña llama de esperanza en el corazón de la pareja, probando que la bondad todavía existía en el mundo, como un ángel protector enviado por la Virgen de Guadalupe. El impacto de la injusticia fue profundo y las noches se volvieron largas y angustiosas. Elena pasaba horas y horas en un rincón del cuarto, apretando el rosario y murmurando oraciones, pidiendo a Dios que le diera fuerzas para perdonar, aunque el perdón parecía una montaña infranqueable en ese momento. Sentía la invisibilidad social en su propia piel. Ella, que había dedicado su vida a hacer tamales y tortillas para alimentar a su familia, ahora era una huésped, dependiendo de la caridad de otros. La casa de Fidel era segura, pero el vacío dejado por la ingratitud de sus hijos era un agujero negro que consumía su paz. Recordaba el olor de la tierra de El Nido, del altar familiar que dejó atrás, de la cruz en la entrada de la casa que no la protegió de la maldad de sus propios chamacos. Don Ramón, por su parte, vestía el dolor con un silencio pesado y peligroso. Evitaba hablar de Arturo y Carmen, temiendo que la rabia lo dominara y lo hiciera perder el control. Su enfoque se volcó totalmente hacia la caja de cedro y la promesa de su padre. En el rancho de Fidel, pasaba horas en el corral, observando a los animales, buscando en la sencillez del trabajo manual la fuerza para soportar el abandono. Recordaba cada detalle del testamento oral de su padre. Hijo mío, esta tierra es rica, pero la humildad es nuestro mayor tesoro. No vendas por dinero, sino guarda la promesa. El ejidatario dudaba, pues la revelación del secreto rompería la promesa, pero la traición de sus hijos era un peso mayor que la honra de su padre. Mientras tanto, en el nido, Arturo y Carmen celebraban la expulsión de sus padres como una victoria. Se mudaron temporalmente a la casa de adobe, riéndose del escarnio de Minzocinto. Arturo, ¿vieron? Se murieron de frío en la carretera, o ya están mendigando en algún mercado de Morelia. Comenzaron a revisar la casa, buscando algo de valor.
un escondite de dinero que imaginaban que los padres ancianos habrían guardado. Despreciaron los objetos simbólicos. El metate de Elena fue tirado al gallinero. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue a parar al depósito, y la vieja caja de madera, la que don Ramón usó para despistar, fue dejada en la esquina de la sala, considerada inútil. No buscaban afecto sino avaricia, y su búsqueda desenfrenada de dinero les impedía ver lo que era realmente valioso. La avaricia los cegaba ante lo obvio. Llamaron a un ingeniero de Puebla para evaluar la propiedad. El ingeniero, sin saber de la historia familiar, hizo la evaluación estándar de la superficie y de la casa, considerando el rancho El Nido como una propiedad rural de bajo valor, perfecta para un simple loteo. Ignoró, como todos, el pozo seco en la parte trasera del viejo gallinero, una estructura antigua que pasaba desapercibida. Arturo, satisfecho con la evaluación que él consideraba suficiente para las deudas, comenzó a preparar los documentos para la venta rápida. Carmen, por su parte, ya hacía planes para gastar el dinero en ropa nueva y un viaje. El arrepentimiento no existía, solo la frialdad calculadora de quien había cambiado a sus padres por billetes. El sufrimiento de Elena era visible, pero no gratuito. Servía para purificar el alma y reforzar la necesidad de justicia. Una noche se despertó con una pesadilla y corrió a la pequeña capilla de Fidel. Encendió una veladora a la Virgen de Guadalupe y entre lágrimas imploró, no por la riqueza, Virgen Santísima, sino por la justicia. Ellos pisotearon la honra de Ramón. Muéstrales lo que es el verdadero valor. Esta oración, en el silencio de la noche en Morelia, fue el punto de inflexión emocional, el momento en que la madrecita transformó su dolor en una exigencia de intervención divina. Necesitaba catarsis, y la historia que estaba a punto de desarrollarse le daría eso, reafirmando su fe. Don Ramón, viendo el dolor de su esposa y escuchando el relato de su oración, tomó la decisión final. Llamó a señor Fidel y con la voz ahogada comenzó a revelar el secreto. Fidel, mi amigo, tengo que romper una promesa, pero la honra de mis padres ya fue pisoteada por mis hijos. El rancho El Nido no vale solo lo que ellos piensan, tiene un secreto. Le mostró al amigo un pequeño trozo de papel amarillento, un boceto hecho a mano que no era el mapa completo sino una pista. Mi padre me hizo jurar que mantendría la humildad, pero la ingratitud de ellos me liberó de esa promesa. Necesito que se haga justicia. Con el favor de Dios, la historia no terminará aquí, mi amigo. En ese momento, don Ramón, el viejo campesino que la vida había forzado a ser un héroe, sintió un alivio inmenso. El secreto, antes un fardo, ahora era un instrumento de redención. Le contó a Fidel sobre la caja de cedro escondida en el pozo seco, el objeto clave que contenía el mapa completo y los documentos que probaban la posesión de toda la región montañosa. Incluso se había reunido en secreto con un abogado en Morelia antes de ser expulsado, para garantizar que el secreto estuviera protegido por vías legales. El ejidatario no había sido tonto. Había sido previsor. El ángel protector inesperado, señor Fidel, sería ahora su mano derecha, el mensajero de la justicia que estaba a punto de llegar. Peligroso. Ley del retorno se anunciaba. Señor Fidel, al escuchar la confesión de don Ramón sobre el yacimiento de plata de baja ley y la caja de cedro escondida, se quedó en shock. Conocía la honestidad y la humildad de su amigo y sabía que don Ramón no mentiría sobre un asunto de tal magnitud. El pequeño boceto de mapa que el ejidatario le mostró era el punto de partida, pero la pieza fundamental estaba de hecho en el rancho El Nido, en el fondo del pozo seco. El pozo, que era usado solo para desechar escombros y que estaba inactivo desde hacía décadas, había sido el lugar perfecto para esconder el tesoro. Un lugar que los hijos,
En su prisa y asco por la vejestorio, jamás pensarían en inspeccionar. El desafío, ahora, era volver al rancho, dominado por los ingratos Arturo y Carmen, y recuperar el objeto clave sin levantar sospechas. Don Ramón explicó que por precaución se había reunido secretamente con el doctor Ernesto Ruiz, un abogado respetado en Morelia, antes de ser expulsado. Lusunt había entregado al abogado copias autenticadas de títulos de propiedad antiguos y una carta que explicaba la ubicación del yacimiento y la historia de la promesa de su padre. Yo sabía, Fidel, que mis hijos harían todo por echarme de casa, pero no podía permitir que vendieran la honra de mi padre por unos cuantos pesos. Ahora, la ambición de ellos es nuestra oportunidad de justicia. Se desahogó don Ramón, sintiendo el peso del secreto finalmente salir de sus hombros. El mapa en la caja, junto a los documentos que estaban con el abogado Ruiz, formaban la prueba irrefutable de que la parte más valiosa de la tierra todavía pertenecía a don Ramón, el hombre al que habían mandado morir bajo la lluvia. Señor Fidel, impulsado por la indignación y la lealtad hacia su amigo, inmediatamente se ofreció a ayudar. Se ofreció a ir a El Nido, disfrazado de comprador de chatarra, un vendedor ambulante que estaba interesado en las herramientas viejas y los destrozos del gallinero. Era una estrategia arriesgada, pero la única manera de entrar en la propiedad sin levantar sospechas. La presencia de Arturo y Carmen en el rancho hacía todo más difícil, pero el dolor de Elena, que lloraba la pérdida de su hogar y la ingratitud de sus hijos, era el combustible para la acción. «Vamos, don Ramón, Dios está con nosotros. La Virgen de Guadalupe no va a permitir que estos ingratos queden impunes», dijo Fidel, besando una medalla de San Miguel Arcángel que llevaba colgada al cuello. El objeto clave era la caja de madera de cedro, una pieza antigua y oscura, que no llamaba la atención, pero que contenía el mapa principal, con las coordenadas exactas del yacimiento y los documentos de concesión mineral heredados del abuelo de don Ramón. La caja estaba en el fondo del pozo seco, envuelta en un plástico grueso y protegida de la humedad. Para los ojos de Arturo y Carmen, era solo un pozo abandonado, un agujero sucio. Esta ceguera de la avaricia era la mayor aliada de don Ramón. Si hubieran tenido un mínimo de respeto por la historia de sus padres, habrían investigado cada rincón de la propiedad, pero el desprecio por la vida humilde les hizo ignorar lo que era realmente valioso. La aparente pobreza de don Ramón era en realidad una riqueza oculta y bien protegida. Arturo y Carmen se van a reír de ti, Fidel. Van a pensar que eres un tonto, advirtió don Ramón. Pero déjalos reír. Su risa será nuestra prueba de que el secreto está seguro. La ironía de la situación era deliciosa para el ejidatario. Los hijos, que lo expulsaron por avaricia, estaban a punto de perderlo todo a causa de la misma avaricia. La esperanza se reavivó en el corazón de don Ramón y Elena, que volvieron a rezar el rosario juntos, sintiendo que la intervención divina estaba en curso. La fe, el valor sagrado de sus vidas, era el arma más poderosa contra la crueldad de sus hijos, y la caja de cedro era el símbolo material de esa redención que se acercaba. Señor Fidel partió hacia El Nido al día siguiente, en su vieja combi, cargada de herramientas oxidadas para mantener el disfraz de comprador de chatarra. Sabía que estaba a punto de desatar un giro que haría que la vida de todos cambiara drásticamente. El giro no era solo financiero, sino moral, una lección brutal sobre la ley del retorno. El ángel protector inesperado estaba en misión para recuperar el símbolo de la honra y la justicia de un amigo abandonado por sus propios hijos. La carretera hacia El Nido parecía más corta ahora, cargada de un sentido de propósito.
El viejo rancho, que antes era el escenario de la ingratitud, estaba a punto de convertirse en el escenario de la justicia. El silencio de la esperanza era más ruidoso que los gritos de escarnio de Arturo. Al llegar al rancho, Fidel fue recibido con desconfianza por Arturo, que lo trató con la arrogancia de quien se siente dueño del mundo. «¿Qué onda, viejo? No me hagas perder el tiempo. Esta propiedad está en venta, no es un tianguis», dijo Arturo, desdeñando la vieja combi de Fidel. Fidel sonrió manteniendo el disfraz. «Solo chatarra, joven. Oí que el viejo Ramón tenía un gallinero lleno de trastes. Puedo llevármelos por un buen precio, para no estorbar tu venta». La mención al gallinero desinteresó totalmente a Arturo, que solo señaló con desdén hacia la parte trasera de la propiedad, volviendo a hablar por celular sobre la venta. La avaricia de los hijos había, una vez más, pasado por alto el punto más importante de la casa, el lugar donde el secreto estaba escondido. Fidel caminó hacia el pozo seco detrás del gallinero, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. La caja de cedro estaba allí, esperando para cumplir su destino de ser el catalizador de la justicia. La esperanza de don Ramón y Elena estaba a punto de materializarse, y el sufrimiento del abandono sería recompensado por la dignidad y la intervención divina. La vida les daría el final feliz obligatorio, pero no por suerte, sino por la fuerza de un secreto bien guardado y de una fe inquebrantable. El objeto clave estaba al alcance y la revelación de su importancia estaba a punto de suceder. Señor Fidel actuó con la discreción y la eficiencia de un espía, pero con el corazón de un amigo leal. Al llegar al pozo seco, en la parte trasera del viejo gallinero, se apresuró a quitar los pocos escombros. La caja de madera de cedro, envuelta en plástico, estaba exactamente donde don Ramón había dicho. Fidel la retiró con cuidado, escondiéndola rápidamente bajo un costal de Minubisin, arpillera en su combi. Se despidió de Arturo, que ni siquiera levantó la cabeza del celular para notar su partida. El ejidatario había subestimado la ingenuidad de su hijo, pero el ángel protector inesperado había cumplido su misión. La caja de cedro, símbolo de la riqueza oculta, estaba de vuelta en Morelia, en manos de don Ramón, el hombre que sus hijos creían miserable y sin salida. La tensión aumentó cuando al día siguiente Arturo recibió una llamada de su abogado en la Ciudad de México. Había rumores extraños circulando en círculos inmobiliarios sobre el rancho El Nido y sus tierras adyacentes. Un consorcio de minería estaba demostrando interés repentino en la región de Michoacán, y el nombre García, el apellido de soltera de doña Elena, había surgido en antiguas concesiones de explotación. La avaricia de Arturo lo hizo dar un salto. Él y Carmen volvieron a revisar la casa con una furia renovada, ahora buscando no dinero, sino cualquier documento antiguo, cualquier mapa o escritura que ligara el rancho a la minería. No encontraron nada de valor, pues el mapa principal estaba seguro en manos de don Ramón. El catalizador del giro fue la propia búsqueda insana de los hijos. Al buscar el yacimiento, terminaron encontrando una vieja fotografía rasgada, escondida detrás del altar de la Virgen de Guadalupe que habían despreciado. La foto mostraba al abuelo de don Ramón, padre de Elena, junto a un ingeniero desconocido, frente a un gran agujero en la tierra, con una inscripción descolorida: Concesión 1940, El Nido, Plata. El descubrimiento, aunque incompleto, reavivó la esperanza de Arturo. El viejo rancho, que querían vender por un precio ridículo, valía millones. El arrepentimiento no era por el abandono de sus padres, sino por la pérdida de la fortuna. Pensaron, si el mapa está con el viejo, vamos a obligarlo a entregarlo. En Morelia, don Ramón y señor Fidel ya estaban en la fase de acción. Con la caja de cedro recuperada y el mapa en mano, se
Encontraron con el doctor Ruiz, el abogado. El mapa detallado y antiguo mostraba claramente la ubicación del yacimiento de plata de Baja Ley, extendiéndose por toda la región montañosa que Arturo había ignorado en la evaluación. Los documentos de concesión, junto con la escritura de propiedad que don Ramón había guardado con el abogado, formaban una prueba irrefutable de que la parte más rica de la propiedad, donde estaba el mineral, pertenecía legalmente a don Ramón y Elena, y no solo la humilde casa de adobe que los hijos querían vender. Don Ramón, con la dignidad restaurada y la mirada firme, dio la orden al doctor Ruiz: iniciar inmediatamente la asociación con el consorcio de minería. No quiero venganza, doctor. Quiero justicia. Quiero que vean que la avaricia no compensa y quiero que mi esposa y yo tengamos la paz y la dignidad que ellos nos quitaron, declaró, apretando la mano de Elena. La revelación de la riqueza escondida estaba completa. El ejidatario humilde que fue despreciado era en realidad el legítimo dueño de una fortuna protegida por la ley y por la fe. El giro fue la prueba de la ley del retorno. Arturo y Carmen, impulsados por la fotografía, fueron a la casa de señor Fidel en Morelia, con la prepotencia de quien exige algo que le es debido. ¿Dónde está el mapa, padrecito? Queremos lo que es nuestro. Escondiste la riqueza de la familia, gritó Arturo. Don Ramón, que los esperaba sentado, con la madrecita a su lado, lo miró con calma. No hay mapa aquí, hijo, respondió con voz firme. Lo que hay aquí es la prueba de que lo único que tienen ustedes es la ingratitud. Lo que buscan, yo ya se lo di a quien me dio valor. La justicia. El clímax se anunciaba, y la humillación de los hijos estaba a punto de comenzar, no por la fuerza, sino por la verdad y por la ley. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de don Ramón? ¿Perdonarías a tus hijos o exigirías la justicia? Cuéntanos en los comentarios y deja tu like. La escalada final se dio cuando el doctor Ruiz, que estaba esperando en una oficina cercana, entró en la casa de Fidel, cargando una carpeta gruesa. No era un vendedor ambulante o un extraño. Era el brazo de la ley y de la justicia moral. Se presentó formalmente a los hijos, que se quedaron pálidos. Señores, el mapa está seguro. Y lo más importante, los documentos legales de posesión de los yacimientos pertenecen a don Ramón y doña Elena. Ellos son los dueños de la concesión mineral de toda el área montañosa. El rancho que ustedes querían vender era solo la cáscara. El núcleo, la riqueza, siempre perteneció a sus padres, que fueron expulsados por ustedes. La sorpresa y la rabia en los ojos de Arturo eran la venganza poética de don Ramón. La entrada triunfal del doctor Ruiz en la humilde sala de señor Fidel, portando los documentos que sellaban el destino de la familia, fue el clímax de la justicia moral. Arturo y Carmen se quedaron mudos, la arrogancia transformada en pánico, la sangre helándose en sus venas al escuchar la verdad sobre la concesión mineral. Arturo intentó argumentar, la voz estrangulada. Eso es mentira, el rancho es nuestro, ellos nos lo dieron, ¿dónde está la prueba? Señaló a sus padres, la furia y la desesperación mezclándose en su rostro. Lo que no comprendía era que el ejidatario humilde que él había despreciado había sido más astuto y previsor que él en su avaricia ciega. La ley del retorno se manifestaba a través de un abogado de traje y corbata en Morelia, y no de un rayo. El doctor Ruiz abrió la carpeta y, con la calma de quien maneja la verdad, presentó los títulos de propiedad antiguos, los registros de la concesión 1940 y la carta de don Ramón que autorizaba la explotación mineral inmediata con el Consorcio de Minería de Querétaro. Lo que ustedes poseen legalmente, señor Arturo, es solo la pequeña área alrededor de la casa de adobe que sus padres les donaron. El resto de la propiedad, el área montañosa donde está el yacimiento de plata, siempre fue de Mindondes.
Don Ramón, que heredó la concesión y la mantuvo en secreto por décadas. El dinero que ustedes esperaban recibir por la venta del rancho es ínfimo comparado con el valor real de la minería, explicó el abogado, saboreando cada palabra. Carmen comenzó a llorar, pero no de arrepentimiento, sino por la pérdida de la fortuna que había estado al alcance de sus manos. El mapa estaba en el pozo, hijos, reveló don Ramón, con una calma espeluznante. Aquel pozo sucio que ni se dignaron a mirar. Yo guardé la promesa de mi padre de mantener la humildad y la mantuve hasta el día en que me mandaron morir bajo la lluvia. La ingratitud de ustedes me liberó de un juramento, pero no de mi honra. La escena era poderosa. El padre, abandonado y humillado, ahora se convertía en el juez y el dueño de la riqueza que los hijos ingratos codiciaban. Doña Elena sujetaba el rosario, agradeciendo en silencio a la Virgen de Guadalupe, sintiendo que el llanto de la injusticia se transformaba en lágrimas de catarsis. Arturo, en un arrebato de rabia y desesperación, intentó abalanzarse hacia don Ramón, pero señor Fidel, el ángel protector, se interpuso firmemente entre ellos. «Cálmate, joven, la justicia se está cumpliendo y tendrás que aceptarla», advirtió Fidel, el viejo campesino transformándose en guardián de la honra. El doctor Ruiz entonces entregó a Arturo y Carmen la notificación legal de que la explotación mineral se iniciaría en breve, con el nombre de don Ramón y doña Elena como los únicos beneficiarios, y que ellos no tendrían derecho a absolutamente nada de la fortuna. La humillación era completa. No solo perdieron el dinero, sino que fueron forzados a presenciar el ascenso financiero de los padres que despreciaron. Se rieron de mí y de su madre. Se rieron de nuestro sacrificio. Ahora verán que quien siembra la ingratitud cosecha la miseria, no la financiera, sino la moral, afirmó don Ramón. No demostró odio, sino una profunda tristeza, que dolió más a Arturo y Carmen que cualquier grito. La ley del retorno se manifestó. Su avaricia los había llevado a despreciar la única fuente de riqueza de la familia, y el castigo era ser excluidos de la fortuna que estuvo bajo sus narices. La revelación fue un puñetazo en el estómago de los antagonistas, que vieron su futuro de lujo y ostentación desmoronarse como un castillo de arena en la playa. La fe de Elena, la creencia en la justicia divina, había sido recompensada. El enfrentamiento terminó con la retirada silenciosa y humillada de Arturo y Carmen, sin dinero y sin dignidad. No imploraron perdón. Imploraron una parte de la riqueza, lo que solo confirmó la naturaleza mezquina de sus corazones. Don Ramón no cedió. «Váyanse, hijos, reconstruyan sus vidas con trabajo honesto, como yo lo hice. Ya no tenemos nada más que darles», dijo, la voz final, un atestado de que el lazo de confianza había sido irremediablemente cortado. El protagonista había vencido no solo financieramente, sino moralmente, rescatando la honra de la familia. El público sentiría una enorme satisfacción moral. El villano fue castigado por sus propias acciones y el anciano humilde que había sido abandonado se reveló próspero y digno. La justicia había sido cumplida y la fe en la ley del retorno estaba reafirmada. El sufrimiento de don Ramón y Elena, el llanto bajo la lluvia, había llevado a la purificación del alma y a la redención, probando que su sacrificio no había sido en vano. La casa de señor Fidel, el escenario del enfrentamiento, se llenó de luz y de paz, reemplazando el miedo por la esperanza renovada. El doctor Ruiz hizo los procedimientos finales, garantizando a don Ramón y Elena la tranquilidad de que la fortuna estaba protegida. El ejidatario, que nunca buscó la riqueza, ahora la poseía en abundancia, no para ostentar, sino para cumplir un propósito mayor.
La fe de Elena y la dignidad de don Ramón serían ahora los pilares de un nuevo futuro, donde la generosidad y el amor al prójimo reemplazarían la avaricia y la ingratitud. El clímax había pasado y el desenlace redentor estaba en camino, trayendo la paz merecida a la pareja de Michoacán. Si crees en la justicia divina, escribe amén en los comentarios y deja un corazón para don Ramón y doña Elena. Con la fortuna del yacimiento de plata debidamente asegurada y la asociación con el consorcio de minería formalizada, don Ramón y doña Elena finalmente encontraron la paz y la prosperidad que les habían sido negadas por la ingratitud. No usaron la nueva riqueza para lujos personales. En cambio, cumplieron la promesa de dignidad que don Ramón se había hecho a sí mismo. Compraron una casa cómoda en Morelia, cerca de la plaza central y de la iglesia. Pero lo principal fue la creación de una fundación de amparo a ancianos abandonados, llamada El Nido de Guadalupe, en honor a su antiguo rancho y a la Virgen Protectora. La noticia del ejidatario, que se volvió millonario de la noche a la mañana, usando el dinero para la caridad, se esparció por Michoacán y por toda Latinoamérica, restaurando la fe en la bondad humana y en la ley del retorno. La fundación, que pronto se convirtió en un centro de acogida y respeto en la ciudad, era el verdadero final feliz de don Ramón y Elena. Dedicaban sus días a dar a los ancianos abandonados lo que sus propios hijos les negaron: amor, dignidad y visibilidad. Elena volvió a cocinar, preparando pozole y tamales para los residentes de la casa, y don Ramón, con sus manos encallosas, plantó una huerta en el patio para alimentar a todos. El sacrificio de una vida entera fue finalmente recompensado con la oportunidad de hacer el bien, probando que la verdadera herencia no es la que se recibe, sino la que se construye con carácter. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que temían la soledad en la vejez. En cuanto a Arturo y Carmen, cosecharon lo que sembraron. Humillados y excluidos de la fortuna, fueron forzados a volver a la capital, sin nada. Arturo, que había acumulado deudas, perdió todo en negocios fracasados y para sobrevivir tuvo que aceptar un trabajo humilde como limpiaparabrisas en los cruces concurridos de Guadalajara. Carmen, que había cambiado a sus padres por comodidad, vio su matrimonio desmoronarse y tuvo que trabajar como empleada doméstica, sufriendo la misma invisibilidad social que había deseado para su madre. No cayeron en la miseria, pero fueron forzados a la humildad, a enfrentar la vida con el sudor del trabajo, lo que la avaricia les había impedido hacer. Nunca más buscaron a sus padres, avergonzados y atrapados en el resentimiento por la riqueza perdida. Don Ramón y doña Elena encontraron la paz. En cada misa dominical, al rezar a la Virgen de Guadalupe, agradecían no por el dinero, sino por la justicia. No sentían odio, sino una tristeza suave y resignada por los hijos que habían elegido el camino de la ingratitud. El desenlace era redentor y satisfactorio. La inocencia y la honra fueron restauradas, y la fe en la intervención divina estaba más fuerte que nunca. La historia del ejidatario, que mantuvo un secreto millonario y fue abandonado por sus hijos, se convirtió en una leyenda en Morelia, un sermón viviente sobre el valor de la familia y el respeto a los ancianos. La moral final de esta historia es clara y resonante, un eco de la sabiduría popular que reconforta al público latinoamericano. Quien siembra ingratitud, cosecha soledad, pero la justicia divina no falla, y el sacrificio de los padres será siempre honrado. La avaricia de los hijos les costó no solo el dinero, sino el amor y la dignidad que despreciaron. Si valoras a tus padres y crees que la ley del retorno es real,
Deja tu comentario y comparte este mensaje para que el mundo nunca olvide el valor de la honra y la gratitud.